Hoy es día 27 de julio del 2023, día jueves. La lectura que nos corresponde el día de hoy es el libro del Éxodo, capítulo 19 del 1 al 2, del 9 al 11 y del 16 al 20. En aquel día, a los 3 meses de haber salido de Egipto, los israelitas que habían partido de Refidim llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor le dijo: vuelve a donde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al rayar el alba, al tercer día, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoroso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios, pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Salía humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 13, del 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia. Pero el que tiene poco, aún en eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En esta lectura del Éxodo que estamos ahorita escuchando, pues quiero decirles a ustedes que para empezar a analizarla, si se dan cuenta ustedes, es el capítulo 19, del 1 al 2, y no se lee nada del 2 hasta el 9, del 9 al 11, y no se lee nada del 11 al 16, sino del 16 al 20. O sea, son tres porciones. Repito la clasificación de la lectura. Éxodo capítulo 19, del 1 al 2, después del 9 al 11 y después del 16 al 20. No leemos todo de corrido para compactar más la información. Ustedes lo pueden leer en casa, lo pueden leer todo de corrido, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, para que tengan ustedes toda la información. Quiero reiterarles a ustedes que no se les olvide que no todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Aquí estamos viendo que pues tenemos la historia narrada por el agiógrafo, y eso es importante que lo tengan ustedes. Pero hay partes en donde habla nuestro Padre Dios. Eso sí es palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, dice aquí muy claramente que ya habían cumplido 3 meses de haber salido de Egipto los israelitas. 3 meses. O sea, 90 días. Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte. Entonces aquí habla el Señor, nuestro Padre Dios, le dice a Moisés: voy a acercarme en ti una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. O sea, le quiere demostrar al pueblo que Moisés es un patriarca, que Moisés es un dirigente,
que Moisés es el elegido para que ellos tengan conocimiento de la ley, porque anteriormente pues las leyes eran distintas, no se las había aplicado a nuestro Padre Dios de una manera explícita, se las iba diciendo a cuentagotas por medio de los ángeles. Recordemos lo que le pasó a Abraham cuando llegaron los ángeles, con él 3 ángeles, y que 2 fueron a destruir Sodoma y Gomorra, fueron a avisarle a Lot y a su esposa y a sus 2 hijas que se salieran de ahí. Y vemos también a Jacobo, ¿sí?, al papá de las 12 tribus de Israel, que también lucha con un ángel, y él piensa que luchó con Dios, porque el ángel era un representante de nuestro Padre Dios. Bueno, y vemos así consecutivamente en la historia de que nuestro Padre Dios se hace presente mediante los ángeles. En este caso, pues se hace presente de una forma de fuego, una forma espiritual, y se escucha una voz. Y quiere que el pueblo se dé cuenta de esto para que tengan a Moisés como su principal dirigente. Moisés le comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho, y el Señor le dice: vuelve a donde está tu pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana. ¿Sí? Y les dice que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Así les dice. Entonces tienen que purificar, tienen que estar en condiciones óptimas delante de Dios. Les dice de una manera corporal que estén limpios, han de ser muy cochinos, o eran muy cochinos y no se bañaban. Pues no es como hoy, ¿no?, que tenemos un baño con regadera y que tenemos jabón, champú y que nos podemos bañar todos los días, o a veces hasta 2 veces al día si hace mucho calor, ¿no? Bueno, dice al tercer día, fíjense, en un número muy importante que significa poder, y vemos cómo pues al tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Dice que hubo truenos y relámpagos, una nube densa cubre el monte, y se escuchó un fragoroso resonar de trompetas. Fíjense, se oyen trompetas, no violines, no tambores, trompetas. Siempre en las Sagradas Escrituras se nos ha mencionado, hasta en la época actual, y que muchos leen el libro de la Revelación, que es el último libro de la Sagrada Escritura, que vulgarmente le decimos Apocalipsis. Escuchamos ahí, leemos ahí que hay trompetas. Bueno, pues el Señor nos ha dicho que las trompetas es el anuncio. Oye, las trompetas pues las usan en los conciertos, la usan en las de la banda de guerra, en el ejército, los militares, las trompetas, ¿no? Bueno, pues tengamos mucha consideración, porque las trompetas es un símbolo muy importante en el que le debemos de tener mucha consideración, porque cuando escuchemos las trompetas, por algo se están escuchando, ¿eh? Tengamos eso muy presente. Y bueno, pues vemos aquí que los fenómenos naturales que había eran truenos, como los de cuando va a llover, una nube muy, muy extensa, muy densa, dice, ahí en el monte. Y bueno, dice aquí que todo esto puso a temblar al pueblo, si se sintieron con miedo. Entonces Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro con Dios, y muchos se quedaron ahí al pie del monte, temerosos, ¿no? Dicen, ¿qué es lo que está pasando? Estos fenómenos, pues nosotros no estamos acostumbrados a verlos, ¿no? Dios les quería dar a entender que Él estaba ahí y que le tenían que tener consideración y obedecer a Moisés, porque Dios estaba hablando con Moisés. Era su interlocutor, era su intermediario. Acuérdense que Dios habla por medio de boca de los profetas. En este caso, está hablando por medio de boca de Moisés, ¿sí? Y bueno, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. Imagínense, había así como un tipo temblor en el monte, no se sentía, se vibraba. Bueno, el sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte, ¿no? Sí, no son trompetas así que nada más las escuchan a 100 metros, no, 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 se escuchaban fuerte. Moisés hablaba a Dios y Dios le respondía con truenos.
el Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Le dice a Moisés que suba. Es la primera vez que sube después de haber ido por el pueblo a Egipto a rescatarlo. Es la primera vez que sube Moisés. Y toda esta subida que realiza Moisés es para que el pueblo se dé cuenta que Dios existe, que Dios está presente, que Moisés debe ser su dirigente y le tienen que tener consideración y respeto y obediencia, porque Moisés les va dando las leyes. Ya después lo vamos a ver con más tranquilidad. Hermanos, ¿ya entendieron cuál es el mensaje de esta parte de esta escritura? ¿Sí? Dios se hace presente con nosotros. Dios está con nosotros. Dios te da pruebas de que existe. Pero desafortunadamente nosotros siempre andamos retirados. Estamos lejos. No queremos entender porque estamos inmersos en nuestras cuestiones humanas, corporales, terrenales, materiales. Y no le ponemos aprecio a la presencia de Dios. Y muchos pues no entienden que somos hijos de Dios. Muchos no entienden que sí, Dios sí existe. Muchos no creen y se alejan. Dicen que la religión es un veneno para el ser humano, para tenerlo controlado, y que son puras mentiras. Desgraciadamente, ese tipo de personas pues han tenido la incursión o la investigación y se han dado cuenta del mal actuar de muchos dirigentes de las iglesias institucionales, ¿sí? De los sacerdotes, pastores, guías espirituales, presbíteros, y se dan cuenta que son nefastos, son seres humanos que cometieron errores, que cometieron pecados, que hicieron negocio con la palabra de Dios, con la doctrina de Cristo, y que se amparan ante una institución, la que ustedes quieran y manden, la católica y las que no son católicas. Y pues recordamos muchas cosas que han hecho mal la Iglesia Católica. Tantas es la Santa Inquisición, ¿no? ¿Sí? Otra de las cosas es de que no se aprovechaban del prójimo, ¿sí? Con su poder que tenían como iglesia institucional se apoderaban del prójimo. Y resulta que después tenemos sacerdotes pederastas, ¿no? Pedófilos, ¿no? Violadores de niños y de mujeres, ¿no? Y todo esto conlleva que mucha gente pues no les crea, pues lógico. O sea, eso es normal, ¿eh? Pues, sí, en la actualidad todavía existen los legionarios de Cristo, ¿no? Fundados por Marcel Maciel, ¿sí? Un señor de allá de Cotija de Michoacán, que ahí nació, se hizo sacerdote, ¿sí? Y fundó esa orden religiosa o esa orden de los legionarios de Cristo, ¿no? Y todavía existen por ahí algunos, ¿no? Cuenta chistes, anda uno contando chistes ahí en el YouTube, en el TikTok, en medio de internet, ¿no? Como que es muy gracioso. El señor, pues mejor debería de ser comediante, ¿no? Y bueno, perdón, pero a lo que voy es de que, pues, muchos no creen, muchos están mal, y muchos son lobos vestidos de ovejas. Y el Señor aquí muy claramente el mensaje que nos da es que tengamos nosotros muy presente de que Dios siempre está con nosotros. Y nos hace, ¿sí?, su presencia durante toda nuestra vida. Que tú no quieras acercarte a Él y no quieras atenderle, es tu problema, ya es tu responsabilidad. Y bueno, pues aquí lo está diciendo al pueblo israelita, no lo dice ahora a nosotros. Pasemos al Evangelio de Mateo 13, del 10 al 17, dice que en aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntan a Jesús, ¿por qué a toda la gente le hablas en parábolas? Y les dice Jesús, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero el que tiene poco, aún en eso poco se le va a quitar. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Eso nos pasa hoy en día, hermanos. Estamos muy alejados del Señor. Mucha gente está muy alejada del Señor. Se pasaron toda la vida en las cosas mundanas y terrenales, su trabajo, sus estudios, su profesión, hacer dinero, los comerciantes, los empresarios, y están retirados en las cosas del Señor. No les preocupa. Quieren a Dios,
como un amuleto. Quieren a Dios para que los ayude solamente cuando ya tienen problemas. Quiero que me cure mi enfermedad. Quiero que me cure mis traumas. Quiero que me cure de mi ansiedad. Quiero que me dé dinero. Quiero que me dé trabajo. Y pensamos que Dios es para eso. Pues estamos mal, hermanos. ¿Sí? No hemos entendido. Y estamos aquí. Hay mucha gente que pues va al templo, escucha al pastor, va a la iglesia, escucha al dirigente espiritual, va a la misa, escucha al sacerdote y se alejan, no le ponen atención a lo poco que nos enseñan, porque déjenme decirles que ellos nos enseñan muy poquito. A lo poco que nos enseñan no le ponemos atención. ¿Sí? Y entonces, pues, ven y no ven, oyen y no oyen. ¿Sí? Les entra por un oído y les sale por el otro, así dice un dicho, ¿no? Así estamos en la actualidad. Y la moral ha caído, el respeto a Dios ha caído en la actualidad. No le temen a la presencia del Señor. Y cuando llegan las situaciones problemáticas como la de la pandemia, ahí sí mucha gente se empezó a asustar, le empezó a pedir a Dios ayuda. Sí, no, pues luego, ¿eh? Sienten un problema y luego le piden a Dios, ¿no? O en un terremoto, ¿no? Aquí en México ha habido varios terremotos y la gente luego se acurruca, ¿sí? En las iglesias para pedirle perdón a Dios, para que Dios les ayude, para que Dios esté con ellos. Y pues eso está como medio, pues como de interés, ¿no? Muy mundanoide, muy terrenal, y eso no debe de ser. Desafortunadamente estamos nosotros muy alejados de las cosas del Dios. ¿Por qué? Pues porque sentimos que nada más me tiene que ayudar Dios cuando yo le diga. No, hermanos. Y por eso Jesucristo aquí les dice, a ustedes se les ha concedido conocer las cosas de los reinos de los cielos. Sí, dice plural cielos, acuérdense, no dice cielo. Plural siempre nos menciona aquí la palabra de Cristo. Pero ellos no. Y muy claramente le dice, al que tiene se le dará más. ¿Sí? Y le dará en abundancia de los dones del Espíritu Santo. Te pones a trabajar con ellos, pues Dios te va a dar más para que fructifiques más y des más fruto. Pero si no, pues lo poco que tengas, pues se te va a quitar. Nos dijo en una parábola nuestro Señor Jesucristo, a ver, a ese, ¿qué hiciste con el talento que Dios te dio? No, pues yo lo guardé para no arriesgarlo. ¿Qué tal si lo echaba a perder y lo perdía? Siervo malo, le dice, ¿sí? Quiten el talento y dénselo a quien sí lo puso a trabajar. Es lo que tenemos que hacer, hermanos, ponernos a trabajar, ¿sí? Pero desafortunadamente les digo, estamos viviendo de una forma muy mundana y material, ¿sí? Vivimos de esa manera, festejamos todo, que festejamos los días patrios, el día de la mamá, no, ya hay un montón de días para festejar, el día del niño, ¿no? El día de los abuelos, el día del papá, el día de los compadres, ¿no? Y no se diga en fin de año, ¿no? ¿Sí? En vez de que recapaciten y que se den cuenta que el día 24 o el 25 de diciembre, pues en realidad es una conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no nació ese día, pero algún día teníamos que agarrar de festejarlo, pues no sabíamos cuál es, pues dijimos, pues ese, ¿no? Pero la institución, la iglesia, lo instituyó ese día como para opacar la devoción y la adoración a un Dios pagano, ¿sí? Un Dios inventado por los hombres. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí en México, en la Ciudad de México, en el Tepeyac, ¿no? Quisieron hacer la Basílica de Guadalupe ahí en el Cerro del Tepeyac porque ahí adoraban los indígenas a una diosa hecha por ellos que se llama Tonatzin, ¿sí? Y así consecutivamente la institución, la iglesia, nos crea situaciones de esa índole. Pero bueno, si vamos a celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues pongamos atención y verdaderamente digámosle a nuestro Señor Jesucristo, conmemoramos tu nacimiento, Maestro, bendito seas, alabado seas, gracias por haber venido al planeta Tierra, por haberte rebajado a la condición humana para venirnos a salvar. No, agarran el 25 de diciembre para cenar, para emborracharse, para hacer fiesta, poner música, hacer desfiguros, ¿sí? Y eso es lo menos, ¿eh? Hay otras cosas peores,
Hay gente que tanto ese día como el día 31 de octubre matan a los niños, ¿sí? Y se los ofrecen al maligno. ¿Cómo ven? No, si les digo que para eso sí están buenos, ¿va? ¿Sí? Y bueno, también el fin de año. Que el 31 de enero, no, que porque ya se acabó el año. En vez de que le den gracias a Dios de que ya se terminó un año civil, ¿sí? Y le hagan oración a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, y le den gracias porque todavía tienen casa, vestido y sustento, salud y trabajo, y están disfrutando la vida bien. No, puro baile, puro desfiguro, pura borrachera, puro vicio, ¿sí? Puro descontrol. Y no, no le dan gracias a Dios. No digo que todos, ¿eh? Hay algunos que sí damos gracias a Dios, ¿no? Pues hay muchos que no. Pero pues les menciono esto porque es el modo vivendi de la actualidad, ¿no? Sí. Y bueno, pues como les digo, cuando hay peligro de algo es cuando se acerca a Dios la gente, ¿no? En el 85 hubo un sismo, ¿verdad? Aquí en México. Después hubo otro sismo en el 2017. Bueno, hubo dos sismos, ¿no? El 7 de septiembre del 2017 y el 19 de septiembre del 2017, ¿sí? De 8.2, 7.1, o sea, hacen terremotos. Y después, para acabarla, el día 7 de septiembre del 2021, otro sismo. Y el 19 de septiembre del 2022, otro sismo. No, 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 no. Y son de 7 para arriba, ¿eh? Sí, no, tienen buenas calificaciones los terremotos, muy buenas. Con que no vengan uno de 10, ¿no? No, 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 no. Y es cuando la gente le da miedo. Y empiezan a pedirle a Dios apoyo, ayuda. Nada más para eso quieren a Dios. No, hermano, no, 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 estamos mal, ¿eh? Bueno, por eso le dice aquí a sus discípulos, ¿verdad? Pues a los que no se ponen a trabajar con los dones del Espíritu Santo se les va a quitar. Y muy claramente le dice, por eso hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Estamos en la actualidad, miren, muchos que están ahorita escuchando esto, van a decir, ay, qué señor tan exagerado, ¿no? Ay, qué aburrido, yo ya la pagué, ¿no? Ya, ahí nos vemos. No me interesa, ¿no? Están oyendo y no oyen, no entienden. Que no vivimos una vida solamente mundana y material, tenemos que vivir una vida espiritual también, hermanos. Es una balanza. Eso lo tenemos que saber, ¿sí? Y por eso, pues, les recuerdo siempre que vivimos la época del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos dones del Espíritu Santo. Y termina el Evangelio, dice que en ellos se cumple aquella profecía de Isaías. ¿Qué decía la profecía de Isaías? ¿Sí? Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos. Sí, nos la pasamos toda la vida, ¿sí? Si es que tenemos bastantes años, ¿sí? En lo cotidiano, en lo material, en lo mundano, en darle satisfacción a nuestros deseos, ¿sí? Y digo en una persona normal, ¿eh? Que estudia, trabaja, se divierte sanamente y todo. No, hermano, estás mal. Eso está bien que lo hagas, pero también las cosas del Señor. Ya no digo de los delincuentes, ya no digo de los viciosos, ya no digo de toda la gente que se dedica a lo malo, porque pues están peor, de veras, eso están peor. Y como no le temen a Dios, porque nunca les inculcaron la educación, la cultura o la doctrina o la palabra de Dios, y pues ellos ni creen en Dios, ni le tienen miedo, pero cuando se mueren, pácatelas, ¿no? Ahí se dan cuenta de la verdad, ¿sí? No duran muchos años, ¿sí? Ahí vemos a un señor que está encarcelado en Estados Unidos en un cuarto de 2 por 2 y nada más lo dejan ver la luz del día una sola hora diaria, solo, no tiene comunicación con nadie, está preso, pues se volvió un delincuente. Si hubiera estado él bien, con un conocimiento de la palabra de Dios, no hace lo que hizo, estuviera él bien. ¿Qué pasó en el país del Salvador? ¿Qué es lo que pasó? Más de 50,000 reos salvatruchas están metidos en la cárcel por dedicarse a la delincuencia, porque no conocieron a Dios, no le temen a Dios. Mataban gente, violaban mujeres, secuestraban, robaban, te extorsionaban, no dejaban vivir a la gente normal, vivir la vida bien. Llega este presidente y hace todo este movimiento y muchos lo critican.
porque dice que está violentando los derechos de los delincuentes. Entonces, ¿no los delincuentes violaron los derechos de nosotros? La gente, entre comillas, normal. Pues así está la situación. Ya no voy a hablar de otros países porque podría hablarles yo de Venezuela, podría hablarles yo de Perú, podría hablarles yo de otro país en que están en unas situaciones muy críticas. Y pues recordemos que hay países que no aceptan la palabra de Dios y no aceptan la doctrina de Cristo, hermanos. Corea del Norte, Turquía, Arabia Saudita, Vietnam, China. Hay muchos países, hermanos. Irán, Irak, Afganistán. Hay muchos países. Tú llegas ahí y andas diciendo que eres cristiano. No, aguas, hermano, ¿eh? No, 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 ni se te ocurra, ¿eh? Que eres creyente en Cristo, ni se te ocurra. Yo no sé para qué vas a pasear a esos lugares, ¿no? También te pasas de lanza, ¿no? O sea, ¿qué tienes que ir a hacer ahí? Si vas a Jerusalén y los mismos judíos no tragan a los cristianos, pues ¿cómo los van a tragar? No nos aceptan tan fácilmente, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, ¿eh? Porque tú dices, ay, voy a ir a darme una vuelta y en una de esas te toca la de malas y te carga el payaso con ese tipo de personas. Bueno, y muchas veces aquí, como está cumpliéndose lo que dice Isaías, se cumple muchas veces con nosotros. Hemos endurecido su corazón y ha cerrado sus ojos, tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve, dice nuestro Señor Jesucristo. A eso vino a salvarnos. Porque hay mucha gente en la actualidad que dice que Jesucristo no vino a salvarnos de nada. Es un profetilla eso de quinta, ¿no? Sí, de quinta, imagínense si fuera de primera. Si es de quinta y estamos en el año 2023, en el año 5783 judío, y todavía tenemos aquí su doctrina, imagínense si fuera de primera, no. Bueno, para los criticones y los que dicen que es de quinta, ¿no? Pero dichosos ustedes, nos dice nuestro Señor Jesucristo, dichosos hermanos, nosotros porque sus ojos ven y sus oídos oyen, estamos viendo la grandeza del Señor y escuchando su palabra. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven. Pues sí, imagínense. Ustedes creen sin haber visto. En cambio, Tomás, Judas Tomás, porque Tomás era su apodo, tuvo que palpar a nuestro Señor Jesucristo de sus manos, ¿sí? De su costado, para creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque él lo dijo, ¿eh? Yo no creeré hasta no ver, no creer. Y que Jesús se le aparece y dice, a ver, ven. Y ya, pues se sacó de onda, ¿no? Dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros no hemos visto físicamente a nuestro Señor Jesucristo, pero ya lo hemos visto en toda su entereza divina, en su poder divino. Gracias al Espíritu Santo, porque recuerda, nosotros somos la iglesia, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Hay por ahí un mensaje que dice, ¿sabes cuándo se hicieron las iglesias? Así dice, ¿no? ¿Y sabes cuándo dieron inicio las iglesias? Y nos mencionan muchas pues, frases, ¿no? Muchas información, nos dicen cuándo se fue creando cada una de ellas, ¿no? Y la gente pues dice, ay, ¿a poco sí? No, pues sí, pues fueron. Por ejemplo, miren, que los adventistas en el año 1818, en Estados Unidos, por William Miller, ¿no? Los bautistas por John Smith en Inglaterra en 1606. Otros dicen que, por ejemplo, la Iglesia de la Unificación por Sun Myung Moon en Corea en 1954. Fíjense cómo inventan iglesias, ¿eh? Los metodistas por John Wesley en Estados Unidos en 1791. Los pentecostales, sí, en Estados Unidos en 1905. Y La Luz del Mundo por Aarón Joaquín Flores, ese fue aquí en Guadalajara, México, en 1926. ¿Cómo ven? Pero fíjense que la información que nos da a veces la historia está equívoca, porque nos dicen que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo allá en Israel en el año 33, y no, hermanos. Jesucristo no fundó ningún catolicismo, fundó la iglesia que somos nosotros, los cristianos, nosotros los mesiánicos, que hoy muchos nos decimos católicos, porque crecimos o nacimos o nos desenvolvimos en la iglesia católica, en esa institución. Pero Jesucristo no vino a poner religiones,
no vino a poner instituciones. Él dijo, ustedes son la iglesia, la asamblea, ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Y todo empezó ahí en Israel, pero ya la iglesia católica, le empezaron a hacer una iglesia católica o institucional ya en el año 355, y quien la fundó así, pues ya fue Constantino, ¿verdad? El emperador romano, ya para llevarse bien con los cristianos. Pero les digo, la historia nos menciona de una manera errónea a veces la información de la creación de las iglesias, ¿no? Y bueno, yo les paso esto al costo para que tengan ustedes conocimiento y no caigamos en errores. Bien claro aquí dice Jesucristo, ¿sí? Dichosos nosotros que creemos sin haber visto, ¿sí? Porque muchos profetas hubieran querido tener al Espíritu Santo como lo tenemos nosotros desde que nacemos, hermanos. Y tener los dones del Espíritu Santo. Los profetas mayores, de los profetas menores, de la Sagrada Escritura que tenemos ahí, y hubieran querido tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba por medio de su boca, pero no estaba con ellos ahí, dentro de ellos. Y hoy lo tenemos. ¿Y qué hacemos? Ni lo entendemos. ¿De veras? Bueno, hermano, espero que esto te haya servido y te dé curiosidad. Lee con calma todo el capítulo que estábamos viendo de Éxodo, del 19, ya que está cortado, ustedes leanlo del 1 al 20 seguido, para que lo tengan un poquito mejor en una forma de información. Que Dios los bendiga.